¿Alguna vez te has preguntado si existe un truco secreto que permita liberar tu verdadero potencial intelectual? Algo tan radical que incluso podría hacerte sentir que estás jugando con los límites de la cordura. Pues bien, hoy no vamos a hablar de consejos suaves o métodos comunes. Este video no es para quienes buscan soluciones cómodas. Lo que vas a escuchar es una de las rutinas más extremas, poco convencionales y al mismo tiempo fascinantes que practicaron dos de los grandes genios de la humanidad que hayas visto, Da Vinci y Nikola Tesla. Imagina vivir con tanto deseo de crear, con tanta obsesión por aprovechar cada minuto del día que hasta el simple acto de dormir se vuelve un obstáculo. Esto fue exactamente lo que estos personajes pensaron. Ellos idearon, o mejor dicho, adoptaron una estrategia conocida como sueño polifásico, una práctica que buscaba rendir el tiempo dedicado a dormir y en cambio multiplicar las horas disponibles para trabajar, diseñar, experimentar y en definitiva dar forma a ideas que podían cambiar el rumbo de la historia. Aquí es donde comienza lo curioso. Tesla, aquel hombre que soñó con energía libre y incendió al mundo con la corriente alterna, llegó a odiar una letra en particular. No era la D de descanso, ni la C de cama, sino la Z. La misma que asociamos con dormir profundamente. Para él el sueño era un enemigo que le robaba tiempo. Y Da Vinci siglos antes había pensado exactamente lo mismo. ¿Por qué regalarle a la noche 8 horas cuando cada minuto despierto podía invertirse en observar o pintar? Quizás ya hayas escuchado hablar de ellos, porque cuando mencionamos la palabra genio, sus nombres aparecen de inmediato. Da Vinci, con su asombrosa capacidad para ser pintor, ingeniero, anatomista e inventor al mismo tiempo, y Tesla, ese visionario adelantado a su época que parecía caminar siempre en la delgada línea entre la inspiración divina y la locura absoluta. Ambos compartían una obsesión común: hacer más de lo que el tiempo permite. Lo sorprendente es que, pese a su genialidad, muchos de los inventos que concibieron jamás llegaron a materializarse. Algunos quedaron en bocetos, otros se perdieron en manuscritos ocultos, y varios desaparecieron misteriosamente en el tiempo. Si hubiese visto la luz, no cabe duda de que el rumbo de la ciencia y la tecnología habrían sido distintos. Quizás el mundo que conocemos hoy se parecería más a una novela de ciencia ficción que a la realidad cotidiana que hoy apreciamos. Pero lo que más intriga de todo esto es el precio que tuvieron que pagar. El sueño polifásico les permitió extender sus horas productivas, pero también los llevó a un punto crítico donde la creatividad y la locura parecían confundirse. En ese límite difuso, entre la claridad y el delirio, nacieron algunas de las ideas más brillantes de la historia, pero también se forjaron algunos de los episodios más oscuros de sus vidas. Ahora bien, surge una pregunta intrigante. ¿Existían similitudes en la forma de vivir de Tesla y Da Vinci que nos den una pista sobre el verdadero origen de la genialidad creativa? La respuesta es un sorprendente sí, y esa pista se encuentra en un detalle tan cotidiano y al mismo tiempo tan determinante como es un hábito de sueño, o mejor dicho, la ausencia de ellos. Tanto Tesla como Da Vinci compartían un rasgo que hoy nos parecía casi imposible de sostener. Aseguraban dormir muy poco, a veces apenas un par de horas en todo un día completo. Imagínalo, mientras la mayoría de nosotros necesitamos 6, 7, 8 horas o incluso 9 para sentirnos humanos, ellos reclamaban que podían funcionar con fracción mínima de ese tiempo. La mayoría de las personas en la actualidad sigue lo que conocemos como patrón del sueño monofásico, es decir, una única fase larga de descanso durante la noche, que va de 6 a 8 horas aproximadamente. Después de ese periodo nos mantenemos despiertos hasta el siguiente ciclo nocturno. Es el modelo más común y el que culturalmente hemos normalizado. Aunque seamos sinceros, muchos caemos en la tentación de echar una siesta de vez en cuando, y en ese momento nos volvemos bifásicos, dos periodos de sueños repartidos entre la noche y el día. Pero Tesla y Da Vinci no estaban en la misma categoría que nosotros. Dentro de esta práctica existen varias modalidades, algunas más moderadas y otras increíblemente intensas. Sin embargo, ambos genios eligieron la variante más radical, el método Huberman. El nombre no es casualidad, se traduce como superhumano. El patrón Huberman funciona así: cada 4 horas se permite una siesta de 20 minutos, nada más. Es decir, en lugar de acostarse a dormir largas horas seguidas, repartían pequeñas cápsulas de descanso a lo largo de 24 horas. El resultado era impresionante. Conseguían mantenerse productivos más de 22 horas seguidas al día, en comparación a las 16 horas que suele tener una persona con sueño monofásico estándar de 8 horas nocturnas. Ahora bien, es inevitable que surja la duda: ¿eso no es perjudicial? ¿No lleva al borde del colapso? Para Tesla y Da Vinci esas preocupaciones parecían irrelevantes. Lo que de verdad les importaba eran las horas que ganaban con eso. Y aquí hay un detalle fascinante. Diversos estudios sugirieron que el sueño polifásico puede aumentar la frecuencia de sueños lúcidos y la cercanía a las fases REM, donde la creatividad suele florecer con más fuerza. Es posible que esa combinación de microsueños y despertares constantes activaran conexiones cerebrales distintas, generando un terreno fértil para la innovación. De hecho, cuando repasamos los nombres de grandes figuras de la historia, descubrimos que ese patrón no era un capricho aislado. A Tesla y a Da Vinci se les sumaban otros intelectuales como Isaac Newton, Aristóteles e Einstein, y aunque son irónicos, también Edison.
un hombre que abiertamente despreciaba el sueño considerándolo una pérdida de tiempo. Todos ellos de una forma u otra experimentaban con reducir sus horas de descanso para ampliar sus horas de creación. ¿Coincidencia? Quizás no. Puede que este sacrificio, aunque arraigado, fuera una de las fuentes secretas que alimentaron su genialidad. Todos los grandes genios parecen perseguir una misma meta, provocar un estado mental que dispare su creatividad al máximo. Y curiosamente, muchos de ellos encontraron ese empujón en un momento muy particular de la conciencia humana, llamada hinagogía. Este término puede sonar extraño. Describe un umbral delicado entre la vigía y el sueño, ese instante fugaz, en el que aún no estamos dormidos del todo, pero tampoco estamos plenamente despiertos. Es en ese terreno intermedio donde el cerebro empieza a desconectarse de la realidad externa, y en ese proceso surgen ideas extrañas, asociados inesperados, sueños lúcidos y a veces incluso pequeñas alucinaciones. Ahora bien, la pregunta es, ¿cómo lograban entrar a propósito en ese estado? No es casualidad que artistas, inventores y científicos lo persiguieran, porque sabían que era allí donde nacían algunas de las intuiciones más brillantes de todas. Un ejemplo fascinante lo encontramos en Salvador Dalí. Seguramente han visto sus pinturas surrealistas, esas obras imposibles en las que los relojes se derriten, cuerpos se retuercen y paisajes parecen sólidos de otra dimensión. Pues bien, buena parte de esa inspiración provino de las incursiones controladas en el estado hinagógico. Dalí utilizaba un método tan peculiar como efectivo. Se recostaba en su sillón favorito, adoptando una posición cómoda, pero que no le permitía dormir profundamente. En su mano sostenía una pesada llave metálica. Apretaba firmemente entre los dedos. La llave estaba en que justo cuando comenzaba a perder la conciencia y su cuerpo entraba en una fase de transición, la llave inevitablemente se le caía al suelo. El ruido lo despertaba al instante, arrancándole un golpe de estado inmediato, pero no sin antes haber experimentado un torrente de imágenes, pensamientos. De esta manera, Dalí aprendió a domesticar lo indomable, ese instante efímero en el que la mente mezcla realidad con sueño y en el que la creatividad alcanza uno de los picos más altos, y no estaba solo en esta práctica. Muchos otros genios de la historia también encontraron en la hinagogía una puerta secreta hacia un mundo de ideas. Cada vez que la llave metálica caía al suelo, el sonido lo despertaba de golpe, pero lo importante no era el susto, sino ese pequeño lapso de lucidez en el que Dalí podía retener y aprovechar las asociaciones extrañas y brillantes que su cerebro generaba justo cuando la mente consciente se apagaba. En esos segundos, lo racional y lo irracional se mezclaban, y de allí brotaba buena parte de su genialidad artística. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con lo que llamamos superhombres de la historia? Con inventores como Tesla o artistas como Da Vinci, puede resultar que la ciencia moderna ha descubierto algo intrigante. Nuestro cerebro depende profundamente del sueño REM para funcionar de manera correcta. Este es el estado en el que soñamos, en el que el cerebro procesa información, consolida recuerdos y por supuesto da rienda suelta a la creatividad. El detalle es que cuando una persona se ve privada de sueño durante largos periodos, como ocurría con Tesla o Da Vinci en sus experimentos extremos, el cerebro busca compensarlo de cualquier otra forma posible. En ocasiones basta con una siesta de apenas 20 minutos para que el cuerpo, en lugar de entrar lentamente en un sueño profundo convencional, se suelte todo ese proceso y vaya directamente al sueño REM. Es como si la mente desesperada priorizara lo más esencial, dormir. De hecho, incluso estando despiertos, quienes experimentan privación de sueño severo pueden empezar a rozar constantemente esa frontera entre la vigilia y el inconsciente. Es decir, su cerebro coquetea con la hipnosis produciendo visiones, ideas fugaces y conexiones insólitas. En ese vaivén es totalmente plausible que personas como Tesla y Da Vinci hayan tenido un nivel de ideación que rozaba lo inhumano, porque su mente estaba casi de forma permanente jugando con perspectivas múltiples. Su lado consciente y su lado inconsciente trabajaban al mismo tiempo, revoloteando como dos engranajes sincronizados en un motor de creatividad desbordante. Ahora seguramente estarás pensando, ¿y si yo quisiera probarlo, podría convertirme en un genio de la misma manera? Pues cuidado, aquí viene la advertencia: este tipo de rutinas no son fáciles ni tampoco seguras. La mayoría de los relatos de quienes han intentado el sueño polifásico extremo coinciden en algo: debes mantenerte despierto más de 48 horas para poder permitirte microsiestas de apenas 20 minutos, distribuidas cada 4 horas. Sí, lo escuchaste bien, 20 minutos, sin descanso nocturno, una y otra vez, durante días. Imagínate lo difícil y lo peligroso que puede ser para la salud. Por eso, antes de que salgas corriendo a comprar una llave metálica y un sillón como Dalí, recuerda que hay una manera mucho más simple y sana y efectiva de expandir tu mente y alimentar tu creatividad. Es quedarte aquí en este canal, porque cada episodio exploraremos juntos los episodios de la ciencia, la mente y el universo. Y lo mejor
es que tú mismo puedes dirigir el rumbo, dejando tus preguntas en los comentarios. Muchas de ellas se transformarán en los próximos videos. Así que si quieres seguir alimentando tu curiosidad, suscríbete ahora mismo, activa la campanita para no perderte nada y por supuesto dale un me gusta al video para ayudar al algoritmo a que nos lleve más lejos. Aquí Ciencia Infinita, nunca sabes qué idea puede despertar tu próximo gran momento de inspiración. Adiós.